La práctica número 12 es sobre motores de corriente continua sin escobillas. El programa es el siguiente, vamos a ver aspectos prácticos como siempre, con las diapositivas del motor sin escobillas. Por ejemplo, los tipos, construcción, cómo los puedo operar, el tipo de driver que normalmente debo utilizar en cada caso y un poco cómo conectarlo. Y luego vamos a hacer ya la práctica que la vamos a hacer en Simulink. Vamos a partir de un ejemplo que ya está propuesto. Si ustedes tienen Simulink y se bajaron la librería Simscape, no deberían tener problema en abrir ese ejemplo y lo vamos a modificar. Eso es para que sea un poco, este, para ahorrar tiempo, ¿ya? No tener que hacer todo el diagrama de bloques o toda la simulación desde cero. Y entonces hacemos la modificación y hacemos las dos partes, la parte A y la parte B de la operación de un motor DC sin escobillas. Este sería un motor, le llamarían sensorizado o con sensores HAL para la posición del rotor. En la primera parte, observar las formas de onda de voltaje y corriente y operarlo al vacío, es decir, sin carga. ¿Ya? Y ver la relación que hay entre el voltaje alimentado o voltaje equivalente alimentado y la velocidad sin carga. Y luego en la segunda parte elegimos un voltaje, lo dejamos fijo y lo que comenzamos ya a aumentar es el torque o la carga mecánica. ¿Ya? Esto va a ir frenando el motor y nos va a permitir tener los datos para la curva de torque velocidad. Ahí también observaremos la corriente pico dentro de las formas de onda de corriente de uno de los canales. Luego haremos exactamente lo mismo, pero con otro voltaje, por ejemplo, la mitad. Todas estas simulaciones van a estar basadas en un motor real, que esa es la última parte del programa de hoy, en la que voy a hacer una demostración rápida de ese motor con el driver y una, y una fuente. La idea también era usar un osciloscopio digital, pero tiene problemas con eso, para ver las formas de onda de voltaje y ver que son similares a las de la simulación. Entonces trataré de grabar eso y luego eh, pasarles para que observen. Listo, y eso sería todo lo que vamos a ver hoy. Entonces empezamos con las diapositivas. Muevo un poco. Ya, ahí. Ok, entonces el objetivo es conocer el funcionamiento de un motor de corriente continua sin escobillas, eh, al cual nos referiremos a partir de ahora como BLDC. Esto es por sus iniciales en inglés de Brushless Direct Current Motor. Revisar las principales formas en que se pueden operar estos motores, simular el comportamiento de nuestros motores y observar las formas de onda, de voltaje, corriente, velocidad, y demostrar la operación de un motor VLC real con su controlador. Y bueno, la parte que nos va a ser un poco difícil ver es lo de las formas de onda por el problema que les decía con el osciloscopio. ¿Ya? Ahora, hay que entender o regresarnos un poco al motor DC con escobillas, que ya hemos visto al inicio de este semestre. ¿Ya? Una de las características de ese motor era que yo necesitaba hacer conmutación. Déjenme ver, bueno, aquí tengo algo para mostrar. Ok.
Entonces aquí yo tengo un modelo de motor DC. Este es el típico motor DC con escobillas. Tiene modo dual. Tiene dos escobillas, una que son de tipo anillo deslizante, no sé si era como AC, y las típicas escobillas acá. Entonces lo que quiero que observe, este es una armadura simple, como ven, de dos polos. No sé si se alcanza a ver en la cámara. ¿Ya? Típica armadura simple de dos polos, como ven aquí. Ahí. ¿Ya? Y aquí tienen, en las escobillas, solo tienen dos delgas o dos contactos. Estos son los contactos deslizantes, esto sería el equivalente a los carbones o escobillas. Y aquí en esta parte cilíndrica, que es parte del mismo eje de la armadura, tienen los dos contactos. Ahora, eso hacía que eso tenga conmutación, digamos, automática de forma mecánica, porque yo lo alimento, ¿verdad? Parte en una posición, por ejemplo, esta posición de aquí, que sea la inicial, estos son imanes permanentes, se alimentan estas bobinas con una cierta polaridad, ¿ya? Ahora, la polaridad con que se alimentan esas bobinas en esta posición es tal, se han movido aquí las escobillas, para que, por ejemplo, aquí haya repulsión. Entonces, esto tienda a moverse así, ¿ok? Ahora, mientras se mueve el eje, si yo estuviera alimentándolo, por ejemplo, con anillos deslizantes, como son los de acá, no sé si se alcanza a ver, tengo un par de anillos, cada anillo corresponde a un terminal de esta bobina de armadura. Si yo alimentara desde aquí, eso quiere decir que no importa la posición angular en la que esté el eje, la bobina siempre va a tener la misma polaridad, siempre va a tener la misma polaridad. Entonces, sería muy difícil producir giros si es que alimento esto con DC, porque dependiendo de la corriente, aquí por ejemplo se podría bloquear o simplemente la repele, pero una vez que la repele se queda en esa posición, se bloquea simplemente, ¿ya? En el caso del DC, que tiene este arreglo de conmutador con las delgas, la disposición con que se tienen esos contactos es tal que con el mismo giro del rotor iba cambiando la alimentación a esta bobina. Entonces, ahí estará, por ejemplo, con una cierta polaridad, se produce la repulsión, y el momento que gira, aquí ya cambian los contactos, y ahora la misma alimentación está siendo alimentada a la bobina, pero en sentido contrario. Entonces, ahora aquí se produce otra vez repulsión, aquí se produce atracción, una vez que llega aquí otra vez repulsión y atracción, y así va conmutando. Si tienen más polos en la armadura, más bobinas, entonces aquí tendrían más contactos. Entonces, de forma automática se hacía eso en un motor DC común y corriente. En el caso del motor sin escobillas, brushless, se elimina la escobilla como el método de la conmutación y se lo hace de forma electrónica, ¿ya? Para esto se necesita de alguna manera estimar o medir la posición del rotor para luego decirle a un controlador que a su vez maneja eh, algún tipo de interruptor automático, como transistor, MOSFET, IGBT, etcétera. ¿Qué bobinas son las que se deben energizar para lograr un movimiento continuo? Por ejemplo, en este GIF, el rotor está formado por imanes, ¿ya? Y el estator, aquí es donde tiene las bobinas, ¿ya? Ahora, tiene sentido que sea así. Aquí ya no va a ser la parte con los imanes, la parte fija, porque eso quiere decir que la parte con las bobinas es decir, la parte móvil, y no hay forma de, pues, de alimentar unas bobinas móviles si no es por medio de contactos deslizantes. Y la idea de esto es que es brushless, sin escobillas. Entonces aquí verán que siempre la parte fija va a ser la que tiene las bobinas, y la parte móvil va a ser la que tenga los imanes. Entonces aquí el rotor interno tiene imanes, la parte de estator tiene las bobinas, eh, tres fases, y dependiendo de aquí, este diagrama que ustedes ven en verde es el del inversor del driver. Tienen 6 diferentes transistores o IGBTs, MOSFETs, lo que sea, similar a lo que habíamos visto en el variador de frecuencia para motores trifásicos, y un controlador se encarga de dar las órdenes a esos transistores para alimentar a las fases en una cierta secuencia.
¿ya? Esto también va a estar en función si hay una cierta señal de control, por ejemplo, de qué tanta velocidad quiero y en qué sentido. Entonces se sigue una secuencia en uno u otro sentido. Y parte de esa secuencia ustedes la pueden ver aquí al mismo tiempo. ¿Ya? Aquí se observa las tres, bueno, una se ve un poco entrecortada, pero están las tres formas de onda ah, de voltaje desfasadas 120 grados entre sí, pero la forma de onda es como trapezoidal, que es una forma de onda típica en estos motores sin escobillas. Y aquí se ve cuál está activado porque se iluminan en color, en color rojo y azul, ¿ya? ¿Qué más? Usualmente son con tres fases y de varios polos. Por ejemplo, el de aquí sería tres fases y dos polos por fase, o un par de polos por fase. ¿Qué más? Alimentación secuenciada de las fases de acuerdo a la posición del rotor, lo que había explicado. Aquí, ¿cómo harían para energizar y que tenga un movimiento continuo? Si es que no saben, por ejemplo, si este imán que representa sur está apuntando hacia acá o está apuntando hacia acá o hacia acá. Necesitan ustedes conocer la posición relativa de este rotor para saber qué bobinas aquí deben alimentar y obtener un movimiento horario o antihorario y a una cierta velocidad que se requiera. Esa posición puede ser estimada, que son los motores no sensorizados, los que no tienen sensores Hall, y hacen la estimación a partir de la fuerza contraelectromotriz o el voltaje generado en las bobinas. Y los que tienen sensores Hall, donde la posición es medida con sensores Hall. Eh, Ahora, este motor necesita un controlador específico. No es como el motor DC, donde tomas los dos terminales y lo conectabas a una batería y como sea. Claro que también lo puedes conectar a un controlador de medio puente o puente H completo con PWM y demás. Pero si no, lo puedes conectar directo a una batería o una fuente DC. Eso no se puede en el motor VLC. Obligadamente necesitan algún tipo de controlador específico para el motor. También, como había mencionado, aquí las bobinas son las estacionarias eh, y más bien los imanes son los móviles. Entonces, para conservar la configuración sin escobillas, se hace eso. Las bobinas son la parte fija y que está conectada al controlador y son las que se energizan eh, con una cierta secuencia. Y la parte de los imanes es donde está el rotor móvil. Preguntas hasta aquí. Ya, seguimos. Bueno, habíamos quedado en que siempre la parte con los imanes es la parte móvil. Eh, y sin embargo, se pueden tener diferentes configuraciones, porque recuerden que la condición de rotor en un motor no es necesariamente porque está adentro. La condición de rotor es por lo que dice la palabra, porque es la parte móvil. Ahora, el rotor puede ser por fuera también y tener el estator por dentro. No suena muy intuitivo, pero otra vez, la condición de rotor es porque es la parte móvil. Y dependiendo de eso, yo tengo los dos tipos de motores, los in-runner y los out-runner. ¿Ya? En los in-runner, los imanes o el rotor con los imanes está en la parte interna y el estator está en toda la periferia donde tienes las bobinas. ¿No? En este caso, la carcasa es fija y el eje es el móvil. Entonces, aquí tienen pues, la carcasa con las bobinas del estator y aquí se tiene el rotor con los imanes aquí en la periferia. ¿Ya? Y luego en otros, eh, aquí la carcasa es móvil y el eje eh, el eje se mantiene, digamos, fijo de alguna manera. ¿Ya? Cuando ya ustedes ven el motor armado completo, verán que la parte que se fija en la bancada es la parte, digamos, el núcleo, o no, no el núcleo del motor, pero la parte del centro del motor. Y lo de afuera, la carcasa, es la que gira, en la que se acopla la carga, por ejemplo,
las aspas de algún tipo de cuadróptero, ¿ya? Entonces, esto de aquí es lo que iría bancada, esta carcasa, y esta es la parte que se mueve. En cambio, aquí, si ven, tengo las bobinas internas, esta va a ser la parte fija. Y la parte que está por fuera, que tiene la carcasa y tiene los imanes dispuestos de esa manera, sería la parte móvil. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Seguimos. Por cierto, aquí una pequeña aclaración. Ah, los ventiladores para computadoras, ¿verdad? Lo que ustedes ven aquí, ¿qué creen ustedes que son? ¿Son motores, son algún tipo de motor AC? ¿Son DC, con escobillas, sin escobillas? ¿Qué son? Creería yo que deberían ser motores de ese sin escobillas para evitar el constante cambio en las partes mecánicas del ventilador. Ya. Ahora, cuando tú observas ese tipo de motor, ¿qué terminales tiene? ¿Cuántos terminales de alimentación tiene? La verdad es que no me he fijado, sinceramente. Ya. Si alguna vez has tenido que cambiar un ventilador de, de PC, usualmente tiene dos terminales de alimentación. Hay unos que tienen un tercero, pero ese no es alimentación. Ese es el que me da, es una salida, de hecho, que es la salida de, como un tacómetro que tiene internamente, para ciertos ventiladores que se conectan a la mainboard y que la mainboard se encarga de controlar la velocidad y utiliza la medición de velocidad por ahí. Pero alimentación solo tiene dos, ¿ya? Yo Y tengo uno por efectivamente aquí, son, ingeniero. Tengo uno por ya, aquí. a ver. No sé si se lo muestro, déjame. Sí, sí, sí. Ya lo tengo. Bueno, ahorita igual no sé si desde aquí se puede ver o lo puedes tal vez poner como una foto y enviarlo al chat, ¿ya? Ahora, la pregunta es porque a veces hay confusión con esos motores. Como se lo ve que tiene dos terminales, se cree que es un motor DC y tiene casi que el comportamiento de un motor DC. Es decir, lo conectas a una fuente, le varías la fuente, a una batería, le varías el voltaje en la batería, con más baterías en serie, etcétera. Y eso modifica la velocidad de las aspas. Entonces parecería que es un motor DC, pero ya no lo es. Lo que pasa es que los ventiladores, si tienen uno dañado y lo pueden llegar a abrir, cuando saquen las aspas verán algo similar a esto. En la parte interna tiene aquí como, esto es un imán en forma de anillo, ¿ya? E internamente verán que en la parte fija tienen algo similar a esto. Tienen algo así, y debajo de eso tienen una placa cortada de forma redonda, donde tienen algunos complementos de superficie, ¿ya? Entonces, esto de aquí, el imán, es la parte móvil. De hecho, aquí normalmente está acoplado, están acopladas las aspas del ventilador. Y esto de aquí, donde están estas bobinas, es la parte fija. Ahí creo que su compañero está compartiendo, creo que eh, Desde la computadora. sí, ya, ahora sí estoy bien. Los terminales, Son dos. claro. Entonces parecería que es un motor DC. Si tú lo conectas a una fuente DC variable, parecería que es un DC. A pesar de que había mencionado que en realidad casi siempre trabaja con tres fases y que tienen que ser conmutadas por alguien más. ¿Ya? Ahora, su otro compañero dijo que son brushless, y es verdad, son brushless. Y el cómo funciona, que es lo que estoy explicando aquí. Lo que pasa es que, vean este diagrama, siempre tengo alimentación DC y eso va luego al inversor, que es todo esto desde aquí. A partir de aquí es el inversor con los seis
transistores, MOSFETs o IGBTs, que son operados por un microcontrolador, y eso se encarga de energizar a las tres diferentes fases del motor. Entonces, lo que ustedes están observando es todo en conjunto, ya es integral, digamos, esto de aquí. Todo esto ya lo están observando, está internamente. Aquí tienen las tres fases, tienen una pequeña plaquita que ya incluye un pequeño microcontrolador y los transistores para energizar a esto. Entonces ustedes simplemente están viendo esto de aquí, los dos cables de alimentación DC, pero internamente ya tiene todo el control con los 6 microtransistores para hacer energizar estas tres diferentes fases y obtener movimiento. Y obviamente si aquí varían el voltaje, entonces están variando el voltaje disponible que queda para los transistores y que van a enviar a las fases. Entonces, obviamente, si varían ese voltaje de forma acorde, va a variar la velocidad de ese motor, pero es porque están modificando el voltaje disponible que luego es distribuido, por así decirlo, por los transistores. ¿Ya? Ya, solo quería poner esa aclaración. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces esos motores trabajan a una frecuencia fija de conducción y corte de los transistores. Ya, buena pregunta. Estos de aquí no tienen un control externo, efectivamente. Es como que ya el microcontrolador lo que hace es, con el voltaje disponible, es como que lo opera a la máxima velocidad, ¿ya? Lo opera a la máxima velocidad siguiendo esta secuencia, alimentando a cada fase con un desfase de 120 grados, ¿ya? Pero no tienes forma de operar qué velocidad específicamente quieres. Lo puedes hacer, pero de forma indirecta, porque en realidad aquí para operar la velocidad, tú alimentas todo el sistema con DC fijo y el microcontrolador se encarga de, en lugar de, por ejemplo, aquí energizar este par de transistores, luego este par, los energiza, pero usando PWM. Entonces, esta forma de onda que ustedes ven trapezoidal, ya no la ven completa, sino que la ven así más o menos, exagerando un poco. Entonces, si es 50% aquí de PWM, es como que estés alimentando con la mitad del voltaje, pero eso ya lo hace el microcontrolador. En este motor, en cambio, como internamente el control es muy simplificado, solo crear la secuencia de alimentación, nada más. Entonces tú lo operas de forma externa, forma indirecta, variando el voltaje, ya sea analógicamente o incluso con PWM, que también funciona. Si tú varías esto con PWM, el voltaje equivalente que le llega aquí al controlador ya va a estar, digamos, troceado. Y eso troceado es lo que envía a los transistores y por ende tú lo ves como que se modifica también la velocidad. O también si cambias el sentido de alimentación de voltaje DC. Eso también pasa incluso en los más complejos. Si tú cambias aquí en la parte donde se alimenta con DC, inviertes el sentido de alimentación, se invierte todo y el efecto es que la secuencia, digamos aquí las formas de onda se invierten y la secuencia parece que está invertida y el motor gira en sentido contrario. ¿Ya? ¿Más preguntas de ahí? Ingeniero, Sí, no sé si, bueno, sí, el motor de los discos duros de los mecánicos también es de este tipo. Sí, sí, ¿verdad? también es. Y si Sí, tú lo porque llegas a abrir, sí, yo abrí uno sí, y por eso que eso ajá, me recordó. se ven Sí, así, pero son más, ¿cuál será la palabra aquí? Son más cortos. El aquí, el largo, o al menos aquí lo veo como altura, es mayor. Estos son los típicos motores que ustedes ven para aplicaciones de radiocontrol, o sea, cuadrópedos. Entonces aquí sí requieres un torque decente, más que todo bastante velocidad, en el orden de los miles de RPM, pero requieres un torque lo suficiente como para poder maniobrar y cambiar la velocidad de las aspas. En el disco duro no tanto, así que cuando ustedes abren el disco duro, ustedes ven algo como esto, pero más corto, así, que es la parte fija. Y la parte móvil
Si ustedes lo abren, tiene unos imanes aquí dispuestos alrededor. ¿Ya? También ciertos motores, lectores, no recuerdo si de DVD o de CD, me parece que también a veces usaban, y creo que se usaban de C, no estoy seguro. Pero sí, en disco duro mecánico definitivamente son brushes. ¿Más preguntas? Sí, Ya. en el mismo caso Sí, de discos duros, se supone que con el tiempo se empiezan a alentar, o sea, se empiezan a hacer más lentos. ¿Eso depende directamente ya del eje o si tiene que ver con la parte electrónica, o sea, con los controladores? pero cuando hablas de lentos, ¿te refieres a lectura o te refieres a que si tú mides No, los no, RPM, definitivamente tú yo tengo notas que hay entendido pérdidas de RPM? sí, o sea, con el tiempo los RPM empiezan a disminuir, ya empiezan a caer. Eso es lo que tengo entendido. Ah, habría que hacer una prueba, no sé si hay una forma de bypassear como que el control del indexado cuando intenta buscar algún archivo y probar como que únicamente la parte mecánica, o sea, sin lectura, y enviar una orden de que gira tantos RPM. Y le digo esto porque a veces la pérdida que tú ves de RPM es porque cuando ya el disco está más lleno, y peor si es que no se le hace, ¿cómo se llama? No se hace desfragmentación. Eh, entonces todos los archivos, aunque se tratan de guardar de forma ordenada, quedan un poco desordenados y entonces ya le cuesta más buscar eh, por el indexado cómo se ha hecho. Entonces eso puede afectar la velocidad. Porque si tú comparas este motor, por ejemplo, con el DC con escobillas, si bien el comportamiento en cuanto a las curvas es similar al de imán permanente o el de bobina de campo independientemente excitada, estos de aquí, los VLC, tienen mayor eficiencia por dos razones. El solo hecho de ya no tener las escobillas hace que ya no tenga una pérdida mecánica menos, porque no tengo la fricción de las escobillas. Y otra, que tengo una pérdida eléctrica menos, porque en las escobillas, aunque son de carbón y que es conductor, hay una pérdida igual de energía, hay una caída de voltaje en las escobillas. Entonces, esas dos pérdidas quedan eliminadas, aparte del hecho de no tener esas partes móviles o partes que se gasten y requieran cambio. Entonces, usualmente duran más y no tienen estas pérdidas que tú observarías en un motor DC. Yo diría que en el peor de los casos es un problema con los rodamientos, pero si no, yo más apuntaría a que es porque con el tiempo ya no puede desarrollar su velocidad completa porque tiene que andar buscando los diferentes sectores, por lo que no ha sido desfragmentado el disco y todo está guardado de forma desordenada. ¿Ya? Es como alguien que trata de correr dentro de un piso donde tienes puros archiveros, ¿ya? Si solo tienes un archivero, entras, corres al archivero, buscas y sales corriendo. Pero si ahora tienes que buscar varios archivos en 20 diferentes archiveros dentro de esa sala, ya no vas a ser tan rápido porque tienes que entrar, buscar en uno, buscar en otro, buscar en otro, y al final el tiempo que te tomó buscar unos archivos fue mayor. Puede ser eso. ¿Ya? ¿Más preguntas? Listo, seguimos entonces. Ahora, los sin sensores son estos de aquí. Creo que son los más usuales, los que más se ven aquí, y los que ustedes ven en ciertos proyectos de robótica, pero más que todo en el típico proyecto de cuadrópteros o helicópteros o cualquiera de estos o derivados, ¿verdad? Ahora, usualmente estos son sin sensores. Una forma de saber eso es por el número de terminales. Solo tienes tres terminales que son los de alimentación. Se acabó. Los tres terminales e internamente ya vienen conectados eh, en estrella, a unos en delta. Estos usualmente creo que son en estrella, pero igual a veces te indican si están en estrella o en delta. Por lo tanto, solo me quedan tres terminales para la alimentación, nada más.
¿ya? Entonces aquí, ¿cómo yo sé cómo alimentar a este motor para lograr un cierto movimiento y tener un movimiento continuo? Recuerden que el motor también funciona como generador. Entonces yo puedo estar alimentando dos fases, ¿verdad? Y una de las fases no queda alimentada en cierto, durante cierto, donde cierta etapa de mi secuencia de alimentación. Y yo puedo leer el voltaje contraelectromotriz generado en todo momento, en la fase que no está siendo alimentada, y con eso tener una estimación de más o menos cuál será la posición del rotor. Es más, esa es la razón. Si ustedes han usado alguno de estos motores con su típico controlador que viene, que es el ESC o el Electronic Speed Controller, verán que casi siempre tiene como una especie de, ¿cuál sería? Una rutina de inicio, ¿ya? Que incluso algunos ya lo han programado para que parezca música, que es en realidad por el PWM aplicado y la frecuencia del PWM aplicado junto con el ciclo de trabajo, se ajusta como para que tenga una especie de notas musicales. Ahora, eso no es simplemente un mensaje de bienvenida, ¿ya? En realidad siempre esos motores necesitan esa rutina de inicio en la que alimentan, por ejemplo, en un sentido u otro a las bobinas, sin conocer la posición del rotor. Simplemente hacen esa alimentación siguiendo la secuencia en un sentido o luego en otro. Y ustedes ven que el rotor como que en esa rutina como que se mueve un poco de forma errática. Hace eso porque si no lo hace y el rotor empezó completamente parado, no tengo forma de saber la posición, ¿ya? Una vez que se está moviendo, sí, ahí tengo la fuerza contractomotriz y lo puedo estimar a partir de ahí, pero tengo que partir de algún lugar y si el motor está completamente parado al inicio, no tengo forma de saber. Entonces siempre tiene esa secuencia al inicio eh, que se escucha a veces como una musiquita y el rotor como que medio gira de forma errática. Ese es el controlador tratando de estimar la posición en la que está el rotor en ese momento, usando un poquito del voltaje contractomotriz dentro de esos pequeños movimientos que hace el rotor. Entonces ya a partir de ahí, cuando ustedes envíen la orden, ahí podrá alimentar las diferentes fases para lograr el movimiento continuo. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está lo que se necesita, que es el ESC y ESC Electronic Speed Controller. Igual son 3 terminales, uno por fase, y se aplican en proyectos de radio control como los cuadrópedos, ¿ya? Y aquí ven lo que haría el ESC. Hay un microcontrolador que se encarga de controlar a los MOSFETs o transistores, el otro que se encarga de la estimación de la posición del rotor a partir del voltaje contraelectromotriz, y el otro que hace la interpretación de las señales o comandos de control. Eh, ya veremos más adelante el controlador, pero ahí tiene siempre 3 terminales a los que se le envía la orden de qué velocidad requiero, por ejemplo. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Seguimos. Y luego tienes los que son con sensores. ¿Ya? Estos sí son más aplicados en robótica. ¿Ya? Entonces la construcción es similar, pero aparte, aquí si ven, tengo 3 sensores HAL dispuestos en una cierta forma. Y en el rotor también tengo unos pequeños imanes por donde están los sensores HAL. La idea es que en una vuelta completa yo tenga estos 8 diferentes estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego en el 8 se repite este de aquí. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, cuando tengo la presencia del imán, un sensor se pone en alta. Luego, cuando se aleja, se pone en baja. La posición de los sensores y de ese imán o imanes que se colocan aparte son pequeños, solo como para los sensores HAL, aparte de los imanes más fuertes que son para interactuar con las bobinas. Entonces, tengo esos diferentes estados durante una vuelta
que me dan una estimación. No es una posición exacta de alta resolución, pero al menos me dice más o menos en qué zona estoy dentro de los 360 grados. Y, por ejemplo, aquí tengo estado 0, 0, 1, aquí dice 0, 1, 1, aquí sería 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Esto sería 0, 0, 0, 0, 0, 1 y luego regreso 0, 0, 1 y así. Bueno, en realidad son 6 estados. Ya, pero aquí estoy repitiendo. ¿Ya? Entonces, esto se envía al microcontrolador. Ya no tengo que hacer estimación usando el voltaje contra electromotriz. Y esto, más las órdenes que se les haya dado de velocidad y sentido de giro, le ayudan al microcontrolador a disparar las órdenes para las bases o las compuertas, dependiendo de lo que se utilice, los transistores o MOSFETs y GBTs, que se encargan de alimentar a las 3 fases de este motor. ¿Ya? Este motor que ustedes ven aquí, de hecho, es el que se ha venido usando creo que desde la primera versión del, ¿cómo se llama este robot? El Cheetah del MIT, ¿ya? La tesis de maestría es una tesis de maestría del diseño de todo esto, está disponible para los que tengan curiosidad. No recuerdo el título, pero si ustedes buscan a MIT Cheetah Motor Thesis, les va a salir ahí la tesis de esto. Es interesante. Es un sistema integrado. Aquí no solo está el motor, sino que ya está el controlador, más que en este espacio de aquí. Y aparte de tus típicas señales de control directo de PWM, etcétera, tiene ah, otras, otros protocolos de comunicación, como el CAN, por ejemplo, que es el que se utiliza en automóviles. Tiene aparte un encoder, o sea, aparte de los sensores HAL, creo que tiene un encoder de precisión de tipo magnético, así que ya tienes para hacer sensores para hacer control de posición. Y es más, también tiene un reductor planetario, todo eso está integrado aquí, en este motor tipo Pancake, ¿ya? Y esos son los que se utilizan en las diferentes articulaciones de ese motor, ¿ok? Entonces, este necesita un controlador o driver. Ya. Ahora, este motor puede ser operado por el más sencillo, el de acá. Podría ser, porque tanto el motor con sensores como el sin sensores igual va a generar voltaje contra electromotriz. Así que, si bien este no tiene entradas para los sensores HAL, aún va a leer el voltaje contra electromotriz y va a tratar de operarlo con esto. Tal vez no va a ser tan óptimo y puede ser un poquito errático, pero lo podría hacer. Lo contrario, no. Es decir, un motor que no tiene sensores conectado a un controlador que espera sensores no va a funcionar porque el controlador ya está programado, el micro de ese driver, para esperar estas lecturas del sensor HAL y con eso disparar la secuencia de alimentación de las fases. ¿Ok? Otra forma de conocer estos motores es por el número de terminales. ¿Ya? Aquí necesitas los 3 de poder de cada fase y los 5 para sensores HAL. Las 3 salidas de los sensores, alimentación usualmente de 5 voltios y tierra. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Seguimos. Entonces aquí está el controlador. Este es el controlador que se utiliza en los motores sin sensores. ¿Ya? Aquí se ve toda la circuitería. Normalmente estos vienen cubiertos, tienen como una especie de plástico termoencogible que cubre todo. Y aquí están las 3 fases con que se alimentan al motor. Aquí está su arreglo de 6 transistores o MOSFETs o IGBTs, lo que sea que utilice. Por aquí está el microcontrolador que se encarga de operar todo, la estimación de posición del rotor, el manejo de los transistores, la interpretación de las señales de control. Este cable con este cable serían los de alimentación DC. Y luego aquí hay 3 cablecitos más que serían los de control.
La parte de control requiere igual una alimentación independiente de 5 voltios más tierra, más la señal que envía la orden de qué velocidad requiero. ¿Ya? Y como había mencionado, la señal de comando puede ser un voltaje analógico o puede ser un PWM, estima la posición del rotor usando el voltaje contra electromotriz y también están diseñados para altas corrientes. Este tipo de motores usados para cuadrúpedos normalmente operan a bajo voltaje pero alta corriente, 7.8 voltios por ejemplo o menos, pero corrientes de 10, 12, 15 amperios. De ahí que eso se utilice con baterías que son capaces de entregarme esas corrientes porque tienen baja impedancia. Una batería LiPo de 7.8 voltios, conecta aquí al control electrónico y eso distribuye la energía en una cierta secuencia a las eh, tres diferentes fases. Y esa alta corriente igual la pueden comprobar porque si ustedes desarman uno de estos motores, verán que el calibre del alambre usado en las bobinas es relativamente grueso, como para permitir esos altos niveles de corriente con las altas velocidades y el torque medio lo suficiente como para maniobrar las aspas. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Seguimos. Y luego el motor, de hecho, este es el controlador que tengo y que voy a hacer una breve demostración después. Los controladores para motores que tienen sensores HAL, recuerden, son los que tienen más terminales, igual siempre hay que consultar el datasheet, pero si es que no tuvieran el datasheet y solo saben que es motor brushless porque de alguna manera lo tiene marcado, si tiene más de 3 cables, casi seguro que es con sensores HAL. Entonces, este motor, lo puedes operar con esto, como había mencionado, posiblemente. Al revés, no. Un motor de estos conectado en un controlador de aquí, no va a pasar nada, porque como no se reciben las señales de los sensores HAL, es como que no esté completamente conectado. Entonces, usualmente estos controles son más complejos, ¿ya? Porque estos motores son los más utilizados en robótica, en servos también. Entonces, aquí tienen unas entradas especiales, por ejemplo, para velocidad, sentido de giro, eh, parada libre, que es cuando se deja alimentar y el rotor se desacelera, el frenado rápido, que es cuando se deja de energizar y aparte se ponen en corto las bobinas, las entradas para las 3 fases, la alimentación DC que está aquí, y aquí tienen las entradas para los sensores HAL, y a veces también incluyen una pequeña salida de pulsos de velocidad, eh, si es que quiero tener algún tipo de control en lazo cerrado. ¿Ok? Eso yo lo puedo pegar con señales digitales o incluso con pulsadores comunes y corrientes. La secuencia de energización de las fases es de acuerdo a las entradas de sensores HAL, claro. De acuerdo a las señales que se envían aquí de control, de qué velocidad quiero y en qué sentido, y dependiendo de lo que le esté llegando a los sensores HAL, se armará la secuencia de alimentación en el motor. ¿Ya? Entonces aquí tienen la fuente DC, el filtrado, y aquí la tapa del inversor con tus 6 transistores, y de aquí eso es lo que iría conectado al motor, y del motor también llega la lectura de los sensores HAL que va al microprocesador, al circuito lógico, interpreta eso y con eso me ayuda a generar las secuencias. ¿Ok? Ahora, este de aquí es uno de bajo presupuesto y ya los más grandes serán así, más robustos, con una caja metálica, similar a los drivers de los motores a paso. Preguntas. Ya, seguimos. Y aquí ven el datasheet típico de un motor sin escobillas. De forma similar, siempre tengo toda la parte de geometría, que es importante para saber si tengo espacio para instalar este motor, la distancia y tipo de pernos que necesito aquí para el montaje, etc. Y luego lo que me interesa, que es la parte de aquí, donde tengo la mayoría de los datos. ¿Qué me dice? Número de polos por fase. El número de polos por fase, vamos a revisitar acá. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos polos tengo? Voy a empezar a contar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tengo 12 polos en total, que son 3 fases. Como ven aquí, tengo 3 cables. Si son 12, quiere decir que tengo unos 4 polos por fase, que tiene sentido porque siempre es un número, tiene que ser un número par, porque la interacción es entre un par de polos. Entonces tengo o 4 polos en total por fase, o 2 pares de polos por fase. Aquí tengo 8 polos por fase, o 4 pares de polos por cada fase. En total serían 24 polos, o van a ser 24 bobinas, si ustedes las cuentan. En este motor me parece que las bobinas están en el estator, es decir, es de tipo in-runner, y el rotor interno es el que tiene, o en la parte del centro es el que tiene los imanes, es la parte móvil. Voltaje nominal, me dices 48 voltios. Más de eso no se recomienda. Con menos de eso, yo puedo tener una especie de control como control de velocidad externo al driver, ¿ya? O puedo modificar la curva de torque velocidad, similar a lo que ya habíamos visto en los motores de sedimán permanente, que esto era, por ejemplo, a 12 voltios, y luego con otro voltaje tenías esto, con un voltaje menor tenías esto. ¿Ya? Algo similar ocurre si es que utilizo un voltaje menor al nominal. Me da la corriente sin carga, la nominal y la pico, son los de aquí. Recuerden, sin carga, no está moviendo nada. Nominal es cuando mueve la carga de diseño, en la que se tiene usualmente la mejor eficiencia, y ya luego la máxima, que podría ser casi que la de frenado. Me da resistencia e inductancia de las fases. Me da el torque nominal y el torque pico. Ah, algunos dirán, ¿torque sin carga tiene sentido? No, pues porque sin carga no genera torque. La constante de torque me da la potencia nominal, 31 watts en este caso. Recuerden, sería la potencia en el punto de mayor eficiencia, porque la potencia normalmente va a ser así. La potencia mecánica nos referimos. Y la nominal posiblemente esté por acá, donde tengo la mayor eficiencia. ¿Qué más? Deme a las velocidades, la nominal y la sin carga. Y a estas alturas deberían ya no confundirse con eso. No, sin carga va a ser la máxima, siempre es la más alta. Es la velocidad sin nada conectado en el eje. Y la nominal ya es con la carga mecánica tal que esté en el punto de mayor eficiencia, que sería 6 RPM en este caso. Inercia del rotor, peso del motor, aquí me dan algunas características ambientales, de aislamiento, etcétera. Y luego me dan ciertas propiedades mecánicas, por ejemplo, cuál es la máxima carga radial y axial que resiste el eje del motor. Y aquí tengo algo interesante, que es la tabla lógica para energizar las fases y también la de los sensores HAL. Esta flecha en ambos sentidos indica que dependiendo de en qué sentido de giro quiera operar esto, la secuencia se va a dar de aquí para allá o de aquí para allá. Digamos que de aquí para allá me genera movimiento antihorario, y si empiezo así y voy en esta secuencia, y luego repito, voy así, y luego así, entonces aquí tendría sentido antihorario. ¿Ya? Y aquí ven X, high y low. ¿A qué se refiere con eso? Vimos que, por ejemplo, para una de las fases, se puede tener sin alimentación, o puede tener esto, o esto de aquí. Esto sería high, esto sería low, y esto sería X, sin alimentación. ¿Ya? Me dice el color de los cables. Y acá tengo la parte de los sensores HAL. Alimentación de 5 voltios con ground y la salida de los 3 sensores. Que como ven, siempre es una secuencia de tres diferentes pasos, ¿no? Entonces sectoriza la vuelta completa de 360 grados del motor en 6 sectores, y ya con eso es suficiente como para poder
saber cómo hacer la conmutación de las fases. ¿Ya? Entonces aquí 0 sería, aquí las señales son TTL, entonces quisiera o 0 voltios o 5 voltios. Entonces eso me lo da como 0 voltios sería 0 y 5 voltios sería como lógica 1. ¿Ya? Y en este caso, estos motores están conectados en delta. Entonces aquí ya me lo indica de una vez. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, cuando conocemos estas diapositivas tendrán acceso a unos videos interesantes con unas animaciones para terminar de aterrizar el funcionamiento de estos motores. ¿Preguntas? Listo. Ok, entonces, eh, bueno, no me había fijado en la foto, ahí está efectivamente igual como habíamos visto. Eh, si están viendo la foto, ahí verán justo, es similar a lo del ventilador, eh, el ventilador de PC. ¿Ya? El aro que se ve por fuera está imantado o tienen diferentes imanes y luego como una cubierta metálica. Esa es la parte móvil y la parte interna con las bobinas, que sería nuestro estator en este caso. Este sería un motor tipo Outrunner. Y si tú cuentas aquí el número de bobinas, puedes hasta sacar el número de polos por fase. Pues aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Otra vez serían 4 polos por fase o 2 pares de polos por fase. Y de ahí ya con un medidor de LCR podrías hacer la estimación de la resistencia de fase a fase y la inductancia de fase a fase y casi que podrías modelar el comportamiento de esto como vamos a hacer ahora en Simulink. ¿Ya? Ahora sí, vamos a entrar a la simulación. Ya, para esto, como lo has dicho, para ahorrar tiempo, vamos a partir de un ejemplo ya armado. Ahora, en la guía les noté que olvidé de poner el link. Se los voy a poner ahora, me parece que lo tenía por aquí. No, acá está. Pero igual pueden utilizar ese comando y lo ponen en la ventana de comandos y eso les debe abrir el ejemplo. Ya, a ver, acá estamos. Entonces pueden utilizar lo que está en la guía, ponen Power o guión brushless DC Motor en la ventana de comandos de MATLAB y les va a abrir ese ejemplo directamente. ¿Ok? Ese ejemplo se va a ver así. Me indican los que están conectados si es que lograron abrir este diagrama para que una vez hagan las modificaciones. ¿Ya? Deme un minuto. Hasta eso vayan abriendo este diagrama. Bueno, me avisan si tuvieron problemas para abrir el diagrama.
Eh, y ese diagrama le vamos a hacer algunas modificaciones. ¿Ya? Porque este originalmente opera en lazo cerrado. Tiene un controlador PI. ¿Ya? Eso ya lo vimos en la práctica pasada, entonces yo puedo bypassear eso y hacer control directo, como es lo que voy a demostrar luego con equipos reales. Entonces, digamos, esto de aquí, o toda esta sección de aquí sería como el, digamos, el driver. Aquí van las tres fases. Este sería mi motor sin escobillas. Y acá tengo las diferentes salidas que voy a graficar. Y esto de aquí representaría a la lógica de decodificación de los sensores HAL y que también entra aquí en el driver. ¿Ok? Entonces, una de las primeras modificaciones es bypassear el control en lazo cerrado, que es el control directo, lazo abierto. No lo borro, así que lo más fácil es, para bypassearlo, usar un switch manual. Un switch manual en este tipo es como un selector y pongo aquí un bloque de tipo constante. ¿Ya? Esto de aquí va a ir conectado a este otro bloque que se ve en la mitad, que es como un generador de voltaje controlado. Entonces el número que se le envía a eso, ese es el voltaje con que va a alimentar al inversor. ¿Ok? Entonces aquí tengo 8, me va a mandar 8 voltios al inversor. Listo. Luego la otra modificación es en el motor. Ahora, el bloque en realidad se llama Permanent Magnet Synchronous Machine, que es más bien una máquina de tipo AC. Simscape sí tiene bloques específicos de motores DC sin escobillas. En ese ejemplo usó ese, pero se lo puede modificar para que se asemeje a un motor sin escobillas DC. Por ejemplo, usando las ventanas de configuración, le da doble clic al bloque del motor, tienen 3 pestañas. En la primera pestaña se ponen los números de fases, y hacemos que son 3. Tipo trapezoidal, la fuerza contractomotriz, y que tenga una entrada mecánica de torque. Este va a ser el torque, digamos, del dinamómetro cuando se lo pone a prueba, es decir, el que como que lo va frenando el motor. Luego en la segunda pestaña, que es de Parameters, ahí ponen lo de la resistencia de fase, que da 3.5 ohmios, la inductancia de fase, que es 5.8 mili henrios, o 5.8 por 10 a la menos 3. Me da opciones de qué quiero especificar. Me parece que también hay constante de velocidad y otras más, pero elegimos constante de torque, porque eso es lo que sí tengo yo en el datasheet. ¿Qué más? Ahí lo demás queda por efecto, lo de la área plana de la fuerza contractomotriz en grados, 120 grados, y de ahí en una sola casilla me piden inercia, coeficiente de fricción viscosa, pares de polos y fricción estática. Entonces la inercia ya la tengo, pero recuerda que hay que ingresarla en kilogramos por metro cuadrado, me parece que aquí está en... Ah, sí nos dan, en kilogramos por metro cuadrado, 2.4 por 10 a la menos 6, que es lo que he puesto aquí. Luego, fricción estática, le puse un valor cualquiera, 1 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Igual aquí se podría eh, hacer una estimación usando, por ejemplo, la velocidad sin carga e ir aumentando o disminuyendo hasta que la velocidad sin carga me dé similar a lo que indica el datasheet. Pares de polos. El datasheet me da los números de polos por fase, o sea, los polos totales. Si me piden pares de polos, será la mitad de eso, o sea, 4 por fase. Y luego en torque de fricción, como no tengo ese dato, simplemente no lo pongo, así que ahí puse 0. ¿Ya? Igual eso puede afectar la simulación, como ya veremos más adelante, especialmente cuando lo estoy modelando sin carga mecánica.
o sea, al vacío. De ahí la demás queda por defecto en condiciones iniciales, y la parte de avanzado también me parece que queda con lo que está por defecto, lo dice Discrete Solver Model, trapezoidal non-iterative y sample time -1. ¿Ya? Luego se cambia el bloque que dice Voltage Control Source, este de aquí. ¿Ya? Le dan doble clic y lo ponen como DCI48. Por defecto estaba como ACE y con varios parámetros más, pero cuando ustedes le dan doble clic queda más simple. Ya, DCI 48 voltios. Igual, esos 48 son como que el valor inicial, pero ustedes lo van a comandar con el bloque constante que se había creado al principio. El bloque escalón conectado a la entrada TM del bloque del motor sirve para generar la carga mecánica. Es este de aquí. Este es el bloque del motor y aquí tengo una entrada de escalón para la carga mecánica. Que en la primera parte, tanto valor inicial como valor final va a ser 0. De una vez puedo dejar el tiempo de paso que va a ser 0.1, pero de ahí lo demás 0, porque en la parte A no le voy a meter carga mecánica rodando. Y el tiempo de simulación de 0.5 segundos, ya lo cambié. Y ahora sí, la parte A, para observación de formas de ondas de corriente. El bloque lo tengo que dejar configurado para que no me genere torque resistente, valor inicial y final 0. Eso ya está. Operar el motor en lazo abierto, eso ya lo hice cuando bypassé el controlador PI. Y vamos a ingresar un voltaje de control de 4 y observar las formas de onda de voltaje de una de las fases, el que se llama Scope VAB. Entonces aquí cambio a 4 voltios. ¿Ya? Listo, y aquí se simula, y hasta que termine la simulación, también necesito anotar la velocidad. Es decir, abro el scope, hay uno que se llama scope NRPM, lo abro, y usando la función de zoom y usando la función de cursor, también puedo explorar la forma de onda de velocidad. Lo mismo para la forma de onda de voltaje. ¿Ya? Y para la velocidad yo voy a buscar cuando ya sea estabilizado, es decir, cuando se mantiene fija. Con el cursor, pongo yo un cursor y observo en qué valor intersecta. Aquí ya terminó. Aquí tienen varias mediciones. Por ejemplo, esto de aquí mide el voltaje que se está enviando de control a los inversores, el DC fijo. ¿Ya? Este de aquí mide la forma de onda de voltaje entre dos líneas. ¿Ya? Este otro me da las corrientes del estator, solo de la fase A, y también el voltaje contra electromotriz generado en la fase A, que tiene A, B y C. Este me da la gráfica de velocidad en RPMs y la gráfica de torque. Entonces voy a abrir la de las formas de onda de voltaje. Entonces, como ven, aquí tiene la típica forma de onda trapezoidal, como hemos visto en alguna de las diapositivas. Y estos picos que a veces se generan son porque como se está conmutando, es decir, energizando y luego quitando la energía a bobinas, que son cargas inductivas, ahí se genera ese, le llaman como inductive kick, o patada inductiva, o spike, que se genera ahí. ¿Ok? Entonces aquí tienen el conjunto de las alimentaciones, que en realidad se dan como pulsos, y aparte se superpone aquí el voltaje contra electromotriz que tiene forma trapezoidal. Entonces ese es el total que, si ustedes lo conectaran a un osciloscopio, verían esto también. Y si quisieran explorar los valores, etcétera, aquí ya hice zoom. Ahora habilito los cursores, aunque voy a regresar aquí y a poner mi zoom donde están los cursores, para no perderlos. Quito el zoom y aquí yo puedo tener un cursor y otro cursor para ver el máximo y el mínimo. Y veo que acá el máximo es 4 voltios, mínimo 4 voltios. En realidad,
Si ustedes ingresan 4 voltios, no iba a llegar eso, porque tengo pérdidas entre alimentar al microcontrolador del driver y otras partes del driver, y las pérdidas que hay en las pistas de la placa, las pérdidas que hay eh, en los transistores o MOSFETs, entonces llega menos que eso. En la forma de onda de corriente, y tengo corriente y tengo el voltaje contra electromotriz. Al principio, recuerden, esto depende, el voltaje contra electromotriz depende de la velocidad. Y la corriente en las bobinas depende del voltaje de alimentación y de la que se opone, que es el voltaje contra electromotriz. Y la resistencia de las fases. Entonces, al principio, si parte de velocidad cero, casi toda la corriente va a ser por el voltaje de alimentación para la resistencia que es pequeña. Y a partir que se acelera y se va generando voltaje contra electromotriz, ya la corriente es la diferencia del voltaje de alimentación y de la fuerza contra electromotriz para la resistencia. Entonces ahí baja la corriente. Pero igual esto no es fijo, sino que tiene una forma de onda. Voy a hacer zoom de aquí donde están los cursores. Entonces aquí se ve así más o menos. Mejor poner más ahí. Quito el zoom y puedo poner este cursor en el valor máximo, más o menos por aquí. Y un valor mínimo sería, por ejemplo, acá. Más o menos. Entonces ahí me da 1.3 miliamperios y menos 1.3 miliamperios más o menos. ¿Ya? A partir de ahí, y falta la velocidad. La velocidad se ve así. Acelera y queda velocidad constante. Uso cursores y ahí veo que ha alcanzado una velocidad de 667 más o menos RPM. ¿Ok? Esos valores los van a ir anotando en una tabla. La tabla 1. Ponen el voltaje y la velocidad nominal, es decir, cuando ya es fija aquí. Empezamos con 4, tienen que llegar a 48 de 4 en 4, entonces la siguiente simulación aquí sería, por ejemplo, con 8. Se vuelve a simular y se vuelve a observar las formas de onda, las de voltaje, ¿ya? Las de corriente y voltaje contra electromotriz, y la de velocidad. Otra vez, hagan uso de zoom si quieren ver mayor detalle, como aquí. Y van acomodando, quitan el zoom y acomodan los cursores. Acá también se ve la forma de onda ya de el voltaje contra electromotriz. Digo, esta es la forma de onda de voltaje que se ve ya en los terminales de alimentación del motor. Aquí ya toca mover ahí. Hago zoom, quito el zoom y aquí muevo esto acá y muevo esto acá para ver los valores máximos y mínimos. ¿Ya? Y así van a seguir haciendo hasta 48 voltios. Ahí hay unas preguntas acerca de la forma de onda que tiene el, el voltaje y la corriente. Y si esta va cambiando, o qué va cambiando a medida que se aumenta el voltaje. Les tienen que responder o ponerlo dentro de su análisis de resultados, lo mismo con la forma de onda de corriente, cómo empieza y qué va cambiando. Tengo todo esto y acá tengo lo de acá.
O como siempre, pico de corriente hasta que se acelera y ahí ya tengo la corriente sin carga. Veo la forma de onda. Aquí también puedo ver la forma de onda del voltaje entre dos de las fases. Como ven, como tengo mayor velocidad, ahora la frecuencia de alimentación es mayor, por eso ven más formas de onda en el mismo tiempo. Y en la de velocidad alcanzo ya una velocidad de 7.897. Eso sería sin carga. Que es similar a lo que me dice el datasheet, que es 7.700 RPM sin carga. Acá me da 7.897. Ahí tal vez podría aumentar la fricción, el coeficiente de fricción viscosa. A mayor coeficiente de fricción viscosa, esa velocidad sin carga va a ser menor. Entonces, con esos datos completan la tabla 1. Luego, en la parte 2, ya elegimos un voltaje y vamos aumentando el torque en el motor. Entonces, voy a empezar con 48 voltios, me quedo ahí. Y aquí abro el bloque el que está conectado al TM, el de torque mecánico del motor. Y en el valor final vamos a empezar con 0.0, parece que era 0. Ya. Puedo empezar con 0, sí. Empezará con 0, 0.02, 0.04 y así hasta llegar a 0.16, con saltos de 0.02. El primer valor puede ser sin carga, aunque pensar que ese ya lo hicimos en la parte A, pero igual pondrían ese valor en la tabla, que es la tabla 2. Torque sería 0, velocidad, la velocidad que dio sin carga, y la corriente pico, eso ustedes la ven acá. Sobre los cursores lo pones, solo voy a ver el pico positivo, así que la pones aquí en este pico, que me da 3, sería 0.03 más o menos. O sí, 0.03 o 30 miliamperios más o menos. Y lo anotan ahí. Luego empiezo a aumentar el torque. Y aquí el valor final va a ser 0.02. Y vuelvo a simular. Otra vez, anoto el torque, ahora será 0.02 Newton metros. La velocidad, que está por acá. Ahí ya bajó a 6.474 RPM. Entonces aquí vean, esta es la aceleración, aumenta la velocidad sin carga. En el momento que ya le pongo torque, ahí es donde baja. Se estabiliza aquí. También eso se va a ver reflejado en la corriente. Pico de corriente porque no tengo todavía voltaje contra electromotriz que se le oponga. Y a medida que acelera, la back EMF aumenta y la corriente neta en el estator baja. El momento que aplico carga, baja la velocidad, por lo tanto baja la back EMF y por lo tanto aquí ya se permite mayor corriente y generando mayor torque. Y aquí vean las formas de onda de corriente, se ven así. Ahí acomodan en el valor pico. Por ejemplo, ahí, y ahí me da que tengo 0.45 amperios, más o menos. Luego aumentamos, vamos a 0.04,
Se vuelve a simular y vuelven a anotar. Torque, 0.04 Nm. La velocidad, aquí ahora debe haber bajado a 5.447 RPM. Y en la corriente, tendríamos 0.85 más o menos amperios. ¿Ya? Y así sigue hasta 0.16. Digamos que estoy en 0.16. Ya. Ahí baja a 2.241 RPM, más o menos, en velocidad. El torque ya fue 0.16 Nm, hasta ahí nomás sería la prueba. Y acá, ya la forma de onda del voltaje, si ven, queda un poco modificada. De hecho, aquí casi que ya se ve se ve más que todo el pulso de alimentación. Ya no tengo tanto voltaje contra electromotriz y por eso desaparece un poco la forma sinusoidal. Recuerden, la forma de onda total que ustedes ven es la del pulso de alimentación más la contra electromotriz, que esa es la que tiene la forma trapezoidal. Y por eso con la suma ustedes ven como una gran forma de onda trapezoidal. Pero aquí la predominante es la alimentación, que es un pulso así nomás. Y esta parte de aquí serían, o estas bajadas aquí serían el efecto de la conmutación, y esto de aquí serían rezagos de lo que me queda del poco voltaje contra electromotriz de forma trapezoidal. Aquí en las formas de onda de corriente, a esto me refiero. La amplitud aquí es alta, entonces con los pulsos de alimentación se combinan bien, pero ya aquí solo me quedan los pulsos de alimentación que quedan iguales, pero ya las trapezoidales de la BAC EMF tienen mucha menor amplitud. Entonces, por eso no se ve tan manifestada en la forma de onda. Ya aquí la corriente se ve así, por ejemplo. Aquí lo acomodan. Me da un pico de 3.000, digo 3.000, 3.2, 3.25 amperios más o menos. ¿Ya? Y llenan la tabla 2, torque, velocidad y corriente pico. Luego van a hacer exactamente lo mismo, pero con la mitad del voltaje nominal. La idea es que se compruebe si de verdad las curvas se desplazan como en el motor de imán permanente, es decir, como se mueven de forma paralela. ¿Ya? Aquí he bajado el voltaje a la mitad. Bajará el torque máximo a la mitad, la velocidad máxima a la mitad, la corriente también bajarán en su equivalente a la mitad. Eso tienen que ver en la orográfica. ¿Preguntas hasta ahí? De eso sería todo. Ahí tienen que calcular la tasa de relación que hay entre voltaje y velocidad al vacío, graficar la velocidad en función del voltaje, de acuerdo a los datos de la tabla 1, y luego van a hacer dos gráficas. Una de velocidad en función del torque y otra de corriente del estator en función del torque, es decir, torque siempre en el eje X. Y en la misma gráfica van a poner las dos curvas, la curva a 48 voltios y la de 24 voltios. Lo mismo en la gráfica de corriente en función del torque. Ponen las curvas para 48 voltios y las curvas para 24 voltios. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas?
Ya, si no hay preguntas, deme un minuto. Hago una demostración rápida del motor, les enseño cómo tengo conectadas las cosas. Ingeniero, Tengo yo tengo una pregunta Sí, rapidísimo, pero es de Simulink. ajá. Cuando pongo las gráficas, nunca me salen a escala. Siempre me sale uno más chiquito y cuando le hago zoom ya no se ve el otro. No sé cómo se puede modificar eso. No sé si se tiene que hacer No te una entiendo. configuración. Por ejemplo, el de velocidad, tengo ¿Ya? dos gráficas. Creo que la velocidad. Dos No, no, gráficas. no, perdón, el de corriente, que tengo dos gráficas. Tengo una arriba y una abajo. Siempre me salen a diferentes escalas. Entonces, si yo le trato de hacer suma a uno, se hace suma a los dos y se deja de ver. Suma. Zoom, cuando le hago zoom, cuando le hago acercamiento. Ah, ya. No A sé si ver, hay que. yo tengo así. Ajá. Ahora le voy a hacer zoom, por ejemplo, a la de corriente, que es la que me interesa. Se hace Ya. zoom en todo. Sí, sí, sí. No, no, pero me refiero a lo que inicio. A lo que inicio, a usted se le ven como que todas las gráficas. No sé si me entiende. Así se le ve toda. Ya, pero a mí me salen diferentes escalas. Me sale como que a la misma escala, entonces uno es más chiquito y no se ve todo. No sé si me van a entender. Ya, No no sé. sé si es porque te queda el zoom aplicado. Una forma como que de resetear todo es dar clic aquí. Tienes Ajá. tres opciones. Un cuadrito que lo que hace es expandir en X, otro expande en Y y el otro lo expande en toda la pantalla, que es como para ver toda la gráfica. Ok. Dale clic en ese cuadrito, el que dice escalar límites de X y Y. A ver si funciona. Ok. Sí, me quedo. Ya. Sí, eso suele ser. Ya. Gracias, ingeniero. ¿Más preguntas? Ya, entonces deme un minuto para hacer la demostración del motor y ya con eso terminamos por hoy. Bueno, entonces rápidamente. Ya, aquí tengo una configuración con el motor. Este es el datasheet el motor cuyo datasheet usamos para la simulación y que les mostré en las diapositivas. Como ven, aquí tengo todos los cables, los tres cables de alimentación, amarillo, negro y rojo, y todos los cables de los sensores HAL. Son cinco en total, dos en la alimentación en tierra y los tres de los sensores. Esto va al controlador
A ver si lo puedo mostrar aquí. Si se alcanza a ver. Ahí. Ahí tengo el controlador. Y aquí tengo una pequeña placa donde solo he colocado unas borneras para conectar más fácilmente los terminales del sensor HAL a las entradas para sensores HAL en el controlador y un potenciómetro que me da control de velocidad para un voltaje aplicado. ¿Ya? Entonces aquí tengo conectadas las alimentaciones a una fuente DC y lo tengo a 8 voltios más o menos. ¿Ya? Si yo simulo para 8 voltios, eso me va a dar una... bueno, tendría que haber quitado el... sin carga. Y eso me da una velocidad más o menos me debería dar a 8 voltios, 1300 y algo de RP. ¿Ya? Entonces tengo 8 voltios y con esto voy a poner la velocidad máxima que permite. Aquí le vemos la velocidad. Ahí sería 1362, cercano a lo que hice la simulación. Le hice el aumento, por ejemplo, a 16. Poner aquí 16. Ya, por ejemplo, ahí se espera que se tenga una velocidad de 2660 RPM, de acuerdo a la simulación. ¿Y cuánto nos da esto? Dos mil quinientos 2740 RPM más o menos. ¿Ya? Cercano. Y lo mismo si luego utilizo 24, que ya sería la última. Con 24 voltios nos debería dar la velocidad máxima, o sea, no load speed, pero dividida para 2. O sea, de los 7000 y pico, 3000 y algo más de RPM, más o menos la mitad de eso. ¿Cuánto nos da? 4094 RPM. Un poco más de la mitad de la velocidad sin carga que tiene este motor. ¿Ya? Ahora, a esa velocidad máxima está el sistema alimentado con 24 voltios. Con este potenciómetro, o si tuviera una entrada de PWM o salida analógica para controlar eso, yo puedo bajar la velocidad. Si yo tuviera un osciloscopio conectado, yo podría ver que cuando el potenciómetro está en el máximo, se ve la forma de onda completa. Pero cuando ya voy bajando el potenciómetro, ya la ven como troceada por la acción del PWM.
¿Ya? Listo. Ok, si no hay preguntas, eso sería todo. ¿Preguntas? Ya, listo. Entonces, bueno, ya de aquí la siguiente clase va a ser como una especie de tutoría. Vamos a ver cualquier otra duda que haya quedado alguna práctica, casos de estudio de selección, de motores, etcétera. Ah, listo. Entonces aquí nos vemos la próxima semana.